Ok, hola a todos. La clase de hoy quiero hacer una presentación breve sobre análisis no lineal en elementos finitos. Para ello, pues, me apoyaré en eh, la serie de cursos que presenta ANSYS en la página courses.ansys.com, sí, que les recomiendo que vean y si hay alguno de su interés, pues pueden realizarlo. Bien, entonces quiero comenzar por una definición antes de pasar a la no linealidad, la definición de linealidad, ¿sí? Y es en elementos finitos, se tiene la relación entre la matriz de rigidez global, que es K, el vector de incógnitas nodales U, que en el caso del problema elástico, pues representará los desplazamientos, es igual a el vector de las fuerzas nodales F. Bien, entonces esto representa un sistema lineal, ya que desde el punto de vista gráfico, la variable f está asociada con la variable u de manera lineal. Y además, pues la pendiente es k y es la misma en todos los puntos de la recta. Bien, entonces esto sería lo que significa la linealidad en un sistema de elementos finitos. Por su parte, la no linealidad significa que existe una dependencia de la matriz de rigidez con los desplazamientos, es decir, K es función de U por U igual a F. Lo que supone, por ejemplo, que se creen comportamientos o curvas de este estilo. Bien, donde K, que se podría definir como la pendiente de esta curva, va cambiando dependiendo del punto en que se encuentra. O lo que es sí, igual es que K depende del desplazamiento U donde se encuentra. Aquí está pendiente, pues es diferente a esta de acá. Entonces, esto definiría un comportamiento no lineal. Puede ser de esta forma, puede ser así, ¿listo? Tiene diferentes expresiones. Bien, veamos ahora cuáles son las causas de la no linealidad. O por qué, antes de ver las causas, por qué es importante tratar la no linealidad. Bueno, ya vimos que un sistema lineal entonces es aquel que la relación entre las fuerzas y los desplazamientos es de forma lineal. Y pues uno no lineal existirá una dependencia con respecto a los desplazamientos. Bueno, la importancia es que la mayoría de las aplicaciones industriales o reales tienen un grado de linealidad
que es pequeño o un grado de no linealidad que se debe considerar para determinar de forma más aproximada el comportamiento real. ¿Sí? Algunos de los ejemplos son el impacto de un automóvil, en donde ocurren grandes desplazamientos. El impacto, por ejemplo, entre la cabeza de este jugador y el balón, ¿sí? Ocurren no linealidades del tipo material al comprimir este balón de caucho o el material pues, del que se conforma. Y en algunos problemas médicos también la no linealidad juega un rol importante. Bien, entonces las fuentes de la no linealidad en los sistemas mecánicos son de tres tipos. La primera fuente son las grandes desplazamientos. Cuando existen grandes desplazamientos, lo que sucede es que no se puede aplicar el principio de superposición. Por ejemplo, tenemos este problema de resistencia de materiales. Una viga empotrada con un apoyo. Este es un problema estáticamente indeterminado. Y la forma de resolver este problema era considerar el apoyo como una carga y considerar la ecuación de restricción en este punto que establecía que la flecha es cero. Entonces, este problema se resumía en hallar la solución a dos problemas independientes. Uno con la carga aplicada y otro con la reacción. ¿Listo? Este es el llamado principio de superposición. Cuando se encuentran grandes desplazamientos, esta viga va a tener una deformación tan alta, por ejemplo, debido a esta carga, que las suposiciones iniciales de la teoría de vigas no son aplicables. ¿Bien? Por lo tanto, el principio de superposición tampoco se podría aplicar a este tipo de carga, a este tipo de estructura. La segunda fuente de no linealidad es la no linealidad debido a los materiales. Entonces, en materiales existen diferentes comportamientos. Tenemos el elástico lineal, en el que el vector de tensiones tiene una relación lineal entre la matriz de elasticidad y el vector de deformaciones. ¿Listo? Este es un material lineal. Bien. Sin embargo, pues vamos a ver casos en el que no sucede esto. El elástico lineal en ASIS se divide en dos. Uno es el isótropo, isotropía,
y de anisotropía. En isotropía no existen direcciones preferentes, lo cual quiere decir que en cualquier dirección a una misma magnitud de carga, la deformación será igual. En materiales anisótropos, como los materiales compuestos o que presentan otro tipo de anisotropía, como la ortotropía, o transversalmente isótropos, cuando existe una fuerza, Profe, ¿sí? yo tengo una preguntita. Es que yo en el proyecto de grado estoy trabajando con rocas. Bien, sí. Una roca, ¿cómo se puede considerar como un material de qué tipo? Bien, una roca Es es, una arenisca. vale. Bueno, digamos que toda la mecánica de rocas y todo eso es más trabajado por los ingenieros civiles, geomecánicos y demás, ¿sí? Pero normalmente las rocas suelen presentar plasticidad, entonces quizás lo más apropiado sería trabajar bajo un modelo de no linealidad material, pero utilizando plasticidad, ¿sí? De hecho, bueno, voy a iniciar ANSYS. Profe, ¿esto usted lo va a grabar de alguna forma? Que me sirve entonces Sí, para subirlo. lo estoy grabando, ya que el de la mañana pues no la grabé. Ah, bueno, profe, entonces sería bueno para... O sea, la explicación me sirve mucho, entonces Ujú. si lo sube sería mejor. Claro, sí, sí, esta lo voy a subir. Bien, bueno, entonces antes de responder la pregunta, voy a continuar con la elasticidad lineal. En materiales, por ejemplo, los materiales compuestos, en donde se tiene una combinación de dos fases, por ejemplo, una resina polimérica o una resina plástica, con un refuerzo cerámico, en este caso fibras de vidrio, o puede ser un refuerzo eh, de fibras de carbono, Kevlar, etcétera. Se aplica una fuerza, es claro entonces que la deformación en este sentido no es la misma que si se aplicase la fuerza de esta forma, ¿sí? Poseería una deformación mucho más grande. Entonces la rigidez cambia según la dirección con la que se aplique la fuerza. Bien, entonces existen esos dos comportamientos, elástico lineal, isotropía, anisotropía. Aquí no hay no linealidad. Bien. El segundo comportamiento sería la plasticidad. En la plasticidad lo que se tiene es una deformación permanente o deformación plástica que normalmente se manifiesta en una no linealidad de la curva esfuerzo-deformación. Por ejemplo, en metales, cuando pasa el punto de fluencia, se generan deformaciones que son remanentes, ya que al hacer la descarga o al quitar la tensión a la que se había llegado, el material regresa por una línea que es paralela a la línea elástica, bien, pero cuando el esfuerzo llega a cero, existe una deformación que es la deformación plástica. Bien, dentro de la plasticidad existen dos modelos, que es la plasticidad
isótropa y con endurecimiento isótropo y con endurecimiento cinemático. ¿Listo? Entonces, ojo, importante de esta curva esfuerzo de formación, ten en cuenta este sería el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último, bueno, por aquí quizás, y el esfuerzo de rotura, que es este de acá. ¿Listo? Bueno, lo que diferencia los dos modelos, isótropo y cinemático, es lo siguiente. Supongamos que se tiene un material que se realiza un ensayo de compresión, tracción, bien, en el que los resultados muestran lo siguiente. Esta sería la tracción, bien, de la curva esfuerzo de formación. La compresión, entonces, es en este sentido, estoy eh, causando que el material se comprima, luego el esfuerzo es negativo. Y aquí hay un punto en el que también se ocasiona la fluencia. Entonces, estos dos puntos que estoy señalando en azul son los puntos de fluencia. Y a la zona que se encuentra entre los dos puntos, llamémoslo la zona elástica. Todo esto es la zona elástica. Bien, ahora supongamos que este esfuerzo de fluencia a tensión es igual al esfuerzo de fluencia en compresión. Por ejemplo, aquí 50 megapascales y aquí menos 50 megapascales. Si yo comprimo a más de menos 50 megapascales, pues tengo fluencia. Y si hago tracción a más de 50 megapascales, también tengo fluencia. Bien, entonces esto se refiere, por ejemplo, a límites de fluencia isótropos. Cuando ambos límites están, digamos, espaciados equidistante del punto cero. Bueno, ahora imaginen, hago una tracción y causo una deformación plástica. Entonces voy a llegar hasta los 70 megapascales. 70 MPa. Aquí está 70. Bien, llego hasta los 70 y entonces descargo. Luego continúo por una línea que es paralela a esta línea que está acá. Ustedes pueden imaginar que es paralela. Ahora pueden suceder dos cosas. Entonces se sigue haciendo compresión y esta zona elástica permanezca constante. O sea, si va de menos 50 a 50, quiere decir que en total es 100. ¿Sí? Por ejemplo, lo que quiere decir que si aquí va de 70, entonces tendría que ir hasta menos 30 y ahí ocasionaría el proceso de fluencia. Bien, entonces hay un desplazamiento en este punto de fluencia que antes era menos 50, ahora es menos 30. Bien, a ese desplazamiento se le llama un endurecimiento cinemático. Cinemático, recuerden que viene de movimiento. Entonces es desplazamiento de la zona elástica.
Bueno, y a diferencia, el endurecimiento isótropo, lo que ocurriría es que una vez pasado el punto de 70, quiere decir que hubo un incremento de 20. Entonces el material sigue siendo isótropo respecto al origen. Entonces pasa de 50 menos 50 a 70 menos 70. Bien, por lo tanto, sigue por acá hasta menos 70. Bueno, sigue recto hasta menos 70 y aquí sí empieza la fluencia. Bien, entonces existen esos dos modelos de plasticidad isótropo y cinemático, que es un efecto precisamente no lineal de los materiales. Dentro de los modelos que se encuentra ANSYS, existen modelos para endurecimiento isótropo, para endurecimiento cinemático, que utilizan diferentes leyes. Se tiene la ley, digamos, más básica, que es el modelo lineal perfectamente plástico, que es el que se observa acá. Entonces, a partir del punto de fluencia, se sigue una línea horizontal. Está el modelo lineal, el modelo bilineal, en el que el fenómeno de plasticidad se puede aproximar con un cambio en la pendiente, ¿bien? O una tangente a esta curva plástica. Algo como, como esto sería. ¿Sí? Está también el modelo multilineal, que quizás es algo como este estilo, por ejemplo, utilizando 3 líneas o incluso más. ¿Bien? Y también se tiene un modelo que es utilizar una expresión del estilo sigma igual a d por epsilon a la m, en donde m pues es un coeficiente y esto determinará un mejor ajuste en las respuestas. Entonces voy a dibujarlo de verde. Quizás sea algo como esto que está acá. Bien. Todos estos modelos pues ustedes los podrán encontrar en la parte de Engineering Data. Entonces, por ejemplo, el lineal elástico, plasticidad, tiene aquí, está el modelo bilineal con un endurecimiento isótropo. Entonces ya conocen a qué modelo material hace referencia. Uno multilineal, ¿sí? O uno, dice aquí, no lineal con endurecimiento isótropo y utilizando una ley de potencia como esta que está aquí, Power Law. ¿Sí? Y pues se tienen diferentes modelos de plasticidad. Para responder ahora sí la pregunta de aquel que me dijo que para rocas, ¿qué modelos existen? Bueno, entonces aquí hay varios. Estos son, aparte de que son modelos materiales, son también criterios de falla. ¿Sí? Por ejemplo, está Duncker-Prager, Mohr-Coulomb, que estos sé que son criterios de falla, pero no sé si son, por ejemplo, comportamientos materiales. Los criterios de falla, ups, Profe, una ¿sí? pregunta. Pues yo soy el que le preguntó Ok. por eso. Es Melinger. A ver, Esto es que el análisis, o sea, lo que se hace es como una estática estructural. Una, lo que se quiere hacer es como tomar una muestra de una tomografía de un núcleo, sí, hacerle segmentación para pasarlo a un modelo tridimensional. Bueno, digital, pues. Un sí, modelo 3D, mejor dicho.
con un programa y después ya en ANSYS hacerle una simulación de esfuerzos. Entonces, esa parte del modelo de falla, ¿en qué momento de la simulación se incluiría? No me Bien, acuerdo. pero ustedes tienen, por ejemplo, este escaneo 3D es para de alguna forma tener en cuenta las porosidades de esa roca, ¿cierto? Sí, aunque es una limitación, porque la tomografía no es, o sea, como hay micro CT, hay tomografía. Ah, Entonces, sí. eso es para el ICP, del Instituto Colombiano de Petróleo. Ujú. Entonces, allá no tenían una tomografía con una calidad tan, o sea, no era como micro CT, lo que se conoce que el Ajá, borcego es mínimo. ya. Entonces, O sea, no es una tomografía, yo la que conozco, la CT es tomografía computarizada. sí, CT se refiere que es como más pequeña en tamaño, pero sí tiene buena resolución, no sabía que ellos tenían ese aparato. pues hicieron la tomografía del núcleo de perforación y Sí, pues según lo que ellos nos aconsejaron era hacer mejor un análisis no tanto hacia los poros porque pues mirando en la bibliografía que hay sí se le hace según el medio poroso que tenga la roca. ok. Claro, ellos dijeron que eso mejor se asumía y que se hiciera más bien un análisis de grietas, o sea, porque es que el material está compuesto por dos materiales, arenisca y otra que creo que es, no me acuerdo muy bien, cuarzo, si no estoy mal. Entonces ellos dijeron que, bueno, listo, entonces tomen como un material la parte en donde, bueno, según la cementación, Ujú, tomen los dos materiales, asígnenle un material con sus propiedades y ujú. determinen lo que son propiedades elásticas, lo que son relación de Poisson y la otra que es Rigidez. sí, Ah, el y módulo elástico. el módulo elástico. El- Ellos lo que quieren determinar es si es que eso es una metodología que llaman metodología de física roca digital. Entonces, eso aún no es como tan aplicado aquí en Colombia. Entonces, ellos quieren saber si con esta tecnología están en capacidad para aplicar esa metodología. Entonces, después los resultados que den, compararlos con los resultados experimentales sí. que hacen ellos con las muestras. Ujú. Entonces, eso es a lo que se quiere llegar. Pero la Ah, pregunta vale. es esa, para la simulación, o sea, ¿qué aconsejaría usted eh, para Sí, realizar la simulación? Pues ella tiene sus parámetros, la sí. fuerza que se va a aplicar y pues lo que es bueno, lo que se tiene que configurar en la aplicación. Ujú. Pero lo que yo no sé es cómo configurar respecto al material, porque Bien, pues no es lo mismo un comportamiento de una roca, un acero y sí. exacto, sí. Entonces, Bien, bueno, yo lo haría de la siguiente forma, aunque no estoy seguro si sea así. Es, ustedes parten de la tomografía computarizada, donde está como una distribución de los defectos. Entonces, se me ocurre que hicieron el escáner a una parte cúbica, bien, y hallaron que las inclusiones son todas estas que están acá, las inclusiones de cuarzo en la ujú. arenisca, y bueno, son de esta forma, ¿sí? Ok. Bueno, todo embebido pues en este perfil, ¿no? Sí. Yo lo que haría es trabajar con un concepto de materiales compuestos que es la homogenización. Y la idea es que las propiedades mecánicas, por ejemplo, de un material heterogéneo, ¿sí? Se pueden tratar como un material homogéneo hasta cierta escala. Es decir, que si yo hago una partición de esta roca,
digamos que cogiese un cubo que tuviera una parte de los defectos y luego lo modelo en elementos finitos, ¿sí? Y si tengo las propiedades de los materiales por aparte, por ejemplo, la propiedad del material de la arenisca y la propiedad del material del cuarzo, que pueden ser materiales cerámicos, ¿sí? Entonces, conozco las propiedades de rigidez de esa arenisca compacta, las propiedades de rigidez del cuarzo y los coeficientes de Poisson, ¿bien? Y en general conozco el modelo material de los dos materiales por aparte, entonces puedo crear un, un, una celda representativa unitaria, una RUC, que, digamos, tenga una pequeña inclusión, ¿sí? De forma que el volumen total se tratara como si fuese la repetición de esta pequeña celda, ¿sí? Entonces es una aproximación que se hace en materiales compuestos, pero que ha dado buenos resultados. Y la idea es, por ejemplo, aplicar cargas como una carga de tensión y otra carga de compresión, ¿sí? Y evaluar los desplazamientos, ¿sí? En estas direcciones para obtener valores como la rigidez de todo el material y el coeficiente de Poisson, que pues estará en relación a esa estricción en los laterales, que dará el coeficiente de Poisson de todo el material. Entonces esa rigidez, por ejemplo, depende de si tiene más o menos arenisca. Perdón, sí, más o menos arenisca, o si tiene más o menos inclusiones, porque es claro que, por ejemplo, un, una celda que tenga un volumen mucho mayor de cuarzo, pues tendrá una rigidez también mayor, ¿no? Entonces esto se deformará quizás menos que esto. Entonces esto se podría hacer en elementos finitos, en ANSYS, ¿sí? Y de alguna forma determinar la ley material, por ejemplo, para el rango elástico lineal, para esa combinación. Para la predicción de resistencia y criterios de fallo es mucho más complejo, ¿sí? Y se tienen ecuaciones que son más difíciles. Sin embargo, pues también se podrían dar, por ejemplo, límites elásticos de estos materiales. Yo le doy de alguna forma el SY o el S de fractura del cuarzo y proporciono también el SY o el esfuerzo de fallo de la arenisca y puedo establecer diferentes criterios. Podría ser que la falla ocurre cuando falle el primero de los dos, o que la falla ocurre cuando falle solo el cuarzo, o que la falla ocurre cuando fallen los dos. Bien, entonces todo eso pues se puede jugar para establecer cuál es el modelo material que se desea. Pero en general, el modelo de material es el que predice cómo se comporta en la curva esfuerzo-deformación y tiene pues en cuenta el rango elástico, el criterio de falla. Entonces, si es un criterio, por ejemplo, eh, de von Mises, un criterio de Mohr-Coulomb, ¿sí? Un criterio dúctil, un criterio de esfuerzo normal máximo, que es uno frágil. Bien. Ducre-Prager, creo que estos son criterios de falla, ¿sí? Pero pues no estoy muy enterado de los demás. Bien, entonces, pues esa sería mi opinión respecto al problema suyo, ¿no? De trabajar esto como un proceso de homogenización. Profe, en esa homogenización, pues yo tengo entendido que al material pues hay que darle sus propiedades para que él se comporte de cierta manera. Sí, Entonces,
en este proceso de homogenización, ¿cómo, con qué valores, o sea, las propiedades se le asignarían como un promedio, un porcentaje de lo que hay o cómo, o Eh, dependiendo? bueno, ahí es que tiene que tener algunos datos experimentales, ¿sí? Para poder realizar predicciones. Entonces, yo pienso que podría ser útil que buscaran literatura, por ejemplo, con valores cuando se tenga valores para el cuarzo totalmente aislado, ¿sí? Para alimentar este valor y valores para la arenisca totalmente aislada. ¿Listo? La idea es que se modele, por ejemplo, un pedazo, ¿sí? De esa parte. A ver, si se hace el micro CT y se determina que aproximadamente es un 20% de fracción volumétrica del cuarzo, ¿sí? Entonces, pues se sacará un modelo más pequeño que contenga pues únicamente el 20% y en la forma aproximada al de todo el material general, ¿sí? Entonces yo creo que estos son datos que deben venir ya sea de estudios previos o de ensayos que ustedes pues realicen, estos datos de propiedades mecánicas. También se Solo, pueden consultar en artículos estas propiedades. ¿Cómo? que sí, que gracias. Ah, vale, bueno. Ok, entonces, continuando, eh, todas estas, todos estos modelos son otro modelo de no linealidad que es referido a la plasticidad. Se tiene además la hiperelasticidad que poseen algunos materiales como los cauchos y consiste en curvas elásticas, pero que son no lineales. Bueno, puede ser algo como este estilo. Lo que sucede es que a partir de cierto punto, la relación entre los esfuerzos y las deformaciones es no lineal, al igual que sucede con la plasticidad, pero a diferencia de la plasticidad, si, si la carga pasa a cero, entonces regreso por la misma curva. Bien. Entonces, en ASIS también están los valores de hiperelástico. ¿Sí? Neo-Hookean, Gendt, hay varios modelos y ustedes pueden pues consultar en la guía para conocer cómo están descritos esos modelos hiperelásticos. Entonces, materiales como el neopreno, materiales como caucho. Bueno, y les voy a hablar también algo de viscoelasticidad. Y este comportamiento material o ecuación constitutiva, que se refiere a esta relación precisamente, muestra una dependencia de la curva a efectos de la velocidad de aplicación de la carga. O sea, imaginen que se tiene un material con este comportamiento, bien, para una aplicación de la carga, o mejor, para una velocidad de deformación de 2 milímetros por milímetro por minuto. Bien. Y si estoy de alguna forma alando más rápido este material, entonces va a presentar un comportamiento más rígido, por ejemplo.
Bien, entonces este es el mismo material con la misma nivel de carga, pero con una velocidad de aplicación de, por ejemplo, 4 milímetros por milímetro por minuto. Y así pues lo demás. Bien, entonces esto representa el fenómeno de viscoelasticidad, una dependencia de los esfuerzos, son función, aparte de las deformaciones, de la tasa de deformación. ¿Listo? Para ello, para caracterizar los materiales viscoelásticos, se tienen dos ensayos. Uno sería el ensayo de relajación. Lo que se hace es imponer un desplazamiento, entonces se parte de un esfuerzo y después se deja el mismo desplazamiento. Entonces tengo una barra, la deformo hasta cierto punto y voy midiendo cómo cambia el esfuerzo en esta barra manteniendo la misma deformación. Entonces inicialmente pues generalmente es algo como de este estilo. ¿Sí? Y pues también está lo contrario, que es como un ensayo de fluencia. Siempre aplico el mismo valor de fuerza. Entonces, inicialmente llego a un desplazamiento dado, perdón, a un desplazamiento, ahora aquí gráfico más bien la deformación, este sería el tiempo, este sería el tiempo, llego a un desplazamiento dado y conforme aumenta el tiempo, si mantengo la misma fuerza, esto se va desplazando un poco más. Entonces esas son las dos curvas que permiten caracterizar el ensayo o la viscoelasticidad de los materiales. Bien, ya hemos visto 4 modelos de materiales. Aquí está, por ejemplo, la viscoelasticidad. También hay materiales que combinan, por ejemplo, viscosidad con plasticidad, ¿sí? Y otros modelos pues mucho más avanzados. En metales existe el fenómeno de termofluencia, que es que existe cierta viscosidad al variar la temperatura, ¿sí? Cierta dependencia de la rigidez con la temperatura. Bueno, pero pues esos son temas más avanzados. Quiero continuar con la última fuente de no linealidad, que son los contactos. Bueno, entonces el contacto surge cuando pues hay dos piezas, ¿sí?, que se encuentran unidas entre sí. Por ejemplo, tengo este punzón y tengo aquí mi pieza. Y la zona de contacto es la que está en azul. Entonces, hay que definir en un contacto diferentes regiones, como es el body, el cuerpo, target, o el objetivo, y esta en azul es contact region, o región de contacto. Y causa un efecto de no linealidad, porque primero, al bajar este punzón o este dado, pues entonces se incrementará la fuerza, ¿sí?,
¿Qué le hace este punzón? Bien, con lo que va a ser un poco más difícil de desplazar el dado. Entonces hay un efecto de retroalimentación, digámoslo así, entre estos dos cuerpos. Bien, existen diferentes tipos de contacto. Veamos los contactos que existen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre los modelos de material o las grandes desplazamientos. No, no, señor. Bien, entonces en los tipos de contacto tenemos el contacto tipo bond, en el que las dos superficies se encuentran muy sólidamente unidas, un acre bastante rígido, en el que imaginen que tienen un adhesivo que no permite el desplazamiento relativo entre las dos partes. Entonces todas las fuerzas normales se van a transmitir al igual que todas las fuerzas tangenciales. De hecho, una forma de simplificar este tipo de contacto bonded, es hacer una conexión de malla o una mesh connection. Entonces, si ese es un contacto, pues, que es muy sólido, solidario entre ambas partes, simplemente lo mallo como si se tratara de una sola pieza. Bueno, hay restricciones obviamente en la definición de los materiales y demás. El de no separación, entonces establece, aquí dice que son dos caras, que los contactos están acoplados en la dirección normal solamente. Vale, entonces si esta es una cara y esta es la otra, ¿sí? Permite un pequeño desplazamiento de una cara sobre la otra en dirección X, sin embargo no permite desplazamientos en la dirección Y. Vemos que no todos los contactos generan no linealidades, ¿sí? Por ejemplo, este de no separation no genera no linealidades. Está el contacto tipo sin fricción, frictionless, que, por ejemplo, estos desplazamientos pequeños los permite, pero además también largos desplazamientos entre estas dos superficies, ¿sí? Obviamente lo que no se permite es que esta superficie penetre sobre esta otra superficie. Bien. Ok, el contacto tipo rugoso. Entonces imaginen que se tienen aquí estas dos superficies que tienen rugosidades entre ellas. ¿Sí? Lo que hace que se puedan separar. Por ejemplo, yo puedo levantar una superficie de la otra. Sin embargo, esta adhesión es tan grande que no ocurre deslizamiento. Entonces, este deslizamiento no está permitido. Bien.
Y el último tipo es el tipo friccional. En el friccional, este deslizamiento está permitido siempre y cuando se supere una condición, que es la condición dada por la ley de fricción. Esta ley de fricción generalmente es el coeficiente de fricción estático por el valor de la fuerza normal. Cuando la fuerza tangencial supera este valor, entonces ocurre el deslizamiento. Bien, entonces recuerden, son 5 tipos de contacto: tipo bonded, tipo sin separación, tipo sin fricción, tipo rugoso y tipo friccional. ¿Listo? Bien, por último, quiero comentarles algo de la solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, si esta es f, que sería el vector de fuerzas equivalentes nodales o de fuerzas nodales en general, y u, el vector de incógnitas nodales de desplazamientos en un problema elástico, esta sería la evolución de esta matriz de rigidez respecto a estas dos fuerzas. Obviamente esto no se puede visualizar, ya que f pues es un vector de una alta dimensionalidad, pero quiero mostrarlo aquí para hacer un esquema del método de solución. Existen 3 métodos, o por lo menos los más conocidos son 3, que son el método de Newton-Raphson, el método de Line Search y otro que se llama el Arc Length, o de longitud de arco. Bueno, les voy a hablar un poco del de Newton-Raphson, y la idea es que se establece un nivel de fuerza, bien, con un nivel de fuerza inicial. Listo, con este nivel de fuerza inicial se tiene un desplazamiento dado por F0 sobre D, ¿sí? Entonces este sería el desplazamiento, F0 sobre D. Tengo el desplazamiento y calculo ahí el valor de, perdón, la idea es, hago mi modelo de elementos finitos, tengo el valor de la fuerza, hallo los desplazamientos y entonces hallo el valor de la pendiente, esta D, que sería F0 sobre epsilon 0. Bien, con esta D, que es la pendiente, entonces esta es la pendiente. Con el valor de la pendiente, establezco un incremento de la fuerza, F0 más delta F. ¿Sí? Y suponiendo, y hallo el nuevo valor del desplazamiento. ¿Sí? Va a existir un error, por ejemplo, entre asumir este desplazamiento como si se tuviera la misma recta, con lo cual sería, por ejemplo, un valor, a ver si tengo, este es el valor, este es el valor de la fuerza y este es el valor del desplazamiento calculado, cuando en realidad el desplazamiento a este nivel de fuerza está por acá. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, con ese valor de fuerza, ¿sí?
se encuentra el desplazamiento y luego con el desplazamiento se vuelve a hacer esa iteración para encontrar el nivel de fuerza, de forma que se regrese a esta curva, la curva inicial, y después entonces hallo de nuevo una nueva pendiente. Bien, y así voy hallando en incrementos de fuerza en esos pasos los valores de esta gráfica. Entonces, esa es una representación muy rápida de lo que es el método de Newton-Raphson. Bien. Bueno, ahora para activar en ANSYS cada una de estas no linealidades, ¿cómo se hace? Las condiciones de contacto se generan por defecto cuando existen dos cuerpos. ¿Listo? Las condiciones de modelo del material, pues entonces se ingresan desde el Engineering Data y la condición de largos desplazamientos dentro de la ventana análisis de Static Structural se puede activar esta Large Deflection On para activar los grandes desplazamientos. Una recomendación es utilizar, por ejemplo, largos desplazamientos cuando la flecha supere el 2% en vigas. ¿Listo? O pueden simplemente hacer dos cálculos, uno con largos desplazamientos activados y el otro con desactivados, y ver la diferencia que existe entre ambos. ¿Listo? Y observen que aquí también tienen controles sobre el tipo, el número de pasos, el tiempo de finalización de los pasos, cómo va a ser el espaciado entre cada uno de esos pasos, si es automático o si es a partir de una tabla. ¿Listo? Bien. Entonces, en la clase de hoy se realizó una introducción al análisis no lineal. Se definió la linealidad de un ejercicio como la respuesta, entonces, entre KU igual a F, donde cuando el sistema es no lineal, existe una dependencia de la matriz de rigidez con los desplazamientos nodales. La primera de esas fuentes de no linealidad son los grandes desplazamientos. A continuación se vio otra fuente de no linealidad que es debida al comportamiento material. Particularmente se vieron 4 comportamientos: el elástico lineal, que este no genera no linealidad, pero digamos lo nombro para diferenciarlo de los demás. La plasticidad, que es una deformación permanente que ocurre en el cuerpo. Y dentro de la plasticidad teníamos dos tipos de plasticidad: plasticidad isótropa, en el que la zona elástica se agrandaba, y plasticidad cinemática, en que mantenía su tamaño, pero entonces se desplazaba. Dentro de esa plasticidad existían diferentes modelos, como el modelo elástico perfectamente plástico, que aparecía como una línea horizontal, el modelo bilineal, el modelo multilineal o el modelo de una potencia. Vimos también otro modelo material que es el hiperelástico, en donde la curva esfuerzo de formación presentaba una no linealidad, pero que no existía una deformación permanente a diferencia de la plasticidad. Por último, en el modelo viscoelástico existía una dependencia en la aplicación, en la velocidad de aplicación de la carga o del desplazamiento. La tercera fuente de no linealidad es el contacto. ¿Qué sucede cuando se encuentran dos cuerpos diferentes? Existe entonces un cuerpo llamado body, otro cuerpo llamado target y una región de contacto entre los dos. Existían 5 tipos de contacto: el contacto sin fricción, el contacto friccional, el contacto tipo bonded, el contacto tipo rugoso
y el contacto, a ver, bonded, que me ayuda, rugoso, frictionless, frictional. Bueno, creo que regresar un poco por acá. Y no separación, exacto. Es que a veces se me confunde el no separación con el bonded. Bueno, y finalmente entonces se dieron los métodos para solución de los análisis no lineales. Más bien se esbozaron con una pequeña explicación del método de Newton-Raphson. Bien, entonces esto es todo por la clase de hoy.